Sí, me oyen ahora sí. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Me da mucho gusto que estén todos aquí. Aunque bueno, no todos, ¿verdad? Por las restricciones de la pandemia tuvimos que limitar los lugares y por primera vez en un aniversario en Árbol Plantado tuvimos que eh, pedirle a personas que deseaban estar aquí que no vinieran, ¿verdad? Estamos limitados en cuanto a los espacios, estamos haciendo lo más que podemos para eficientizar los lugares. Aún nos quedan unas alternativas, así que vamos a probar otras cosas para tratar de permitir una mayor capacidad sin quebrantar las reglas. Pero bueno, los que estamos aquí, los que están en línea, tenemos muchísimas razones para celebrar. Les dije desde la semana pasada que el día de hoy haríamos un alto en la serie de fundamentos para poder reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en estos últimos 9 años, no en el sentido de cada cosa que hicimos, ¿verdad?, que nos pescó desprevenidos a todos la pandemia, ¿verdad?, y todos los planes que teníamos y proyectos se vieron truncados. Nunca nos hubiéramos imaginado que algo así iba a pasar. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, en la pandemia algunos perdieron su fuente de empleo, algunos incluso perdieron seres queridos. Sabemos que nadie se va antes de tiempo, ¿verdad? Todos tenemos un día especificado por Dios. Y también eligió Dios el medio por el cual partiremos. Así que Dios había elegido a algunos familiares de los que estamos aquí para que se fueran en estos tiempos por medio del virus o de cualquier otra cosa. Ningún miembro de Árbol Plantado ha fallecido, pero sí hemos experimentado la pérdida de familiares y seres queridos. Y a pesar de esas dificultades, hemos sabido trabajar en conjunto. Me da mucho gusto saber que en lugar de simplemente paralizarnos, nos hemos adaptado. Dentro de las medidas humanas que tenemos que respetar, las hemos respetado. Y hemos hecho lo que está a nuestro alcance por seguir trabajando. De hecho, desde que empezó la pandemia, uno u otro siempre han estado trabajando para servir a los demás, ¿verdad?, cuando estábamos transmitiendo. Hoy en día somos muchos más los que estamos sirviendo, pero aún así estamos limitados. Pero ha sido un placer para mí, viendo que estamos como que saliendo de la pandemia, aunque en otros países estoy viendo que están regresando a los aislamientos. Espero que no nos pase. Pero si llega a pasar o no, aún así me siento muy contento de haber estado sirviendo junto con ustedes, mis hermanos en Cristo, a pesar de todas las cosas. La semana pasada también tuvimos nuestra reunión de la Asamblea en Árbol Plantado y confirmamos, bueno, la Asamblea confirmó que era el paso final, la elección de 8 nuevos diáconos que van a empezar su periodo de prueba. Es decir, tenemos 2 nuevos ancianos en su periodo de prueba y 8 nuevos diáconos que están empezando su periodo de prueba. A pesar de la pandemia, Dios está poniendo gente a trabajar, ¿verdad? Y tenemos que adaptarnos y adecuarnos a las nuevas herramientas y se está haciendo un esfuerzo muy importante en todas las áreas. Las maestras de niños, maestras y maestros tuvieron que adaptarse a la tecnología. Fue difícil para algunas, pero a como se ven los videos, no me extrañaría que al rato saquen su propio canal. Espero que no nos olviden cuando sean famosas. Están muy bien, se están esforzando. Estamos haciendo lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? Así que tenemos mucho que agradecer. Pero más que eso, más que se nos atravesara la pandemia y ese tipo de cosas, hay muchas cosas en las que debemos reflexionar y me quiero enfocar el día de hoy en el cambio de imagen, ¿verdad?, que era algo trascendental. Lo teníamos planeado desde antes de la pandemia, no se nos ocurrió en la pandemia, lo teníamos planeado antes, pero a Dios le pareció que no era la mejor idea la que teníamos nosotros, ¿verdad?, sino que esta que tenemos ahora. Así que antes de empezar a profundizar un poco en la Escritura, me voy a enfocar en unos 3 versículos a lo mucho, pero quiero que los veamos con profundidad. Son la razón de ser de por qué estamos cambiando la imagen de la iglesia. Vamos a orar, así como estamos. Señor, queremos agradecer todas tus misericordias y todas tus bondades, porque has sido muy bueno con nosotros. Gracias por los que están aquí, gracias por los que no pudieron venir, gracias por aquellos, Señor, aún están enfermos y aunque desean asistir no pueden, pero te rogamos, Padre, que cada uno en la situación que has permitido en su vida pueda con gozo agradecerte por todo este tiempo que nos has permitido servirte.
Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que nos permitas glorificar tu nombre. Amén. Como lo mencionaba también Antonio, son más de 6 semanas las que han estado trabajando aquí. Empezaron el equipo de mantenimiento, proyectos y mantenimiento solos, y luego nos agregamos los demás, ¿verdad? Más que de estorbantes, ¿verdad? Que venir a hacer algo útil. Pero quiero agradecer, como lo hizo Antonio también, a todos aquellos que estuvieron aquí al pie del cañón, que nos desvelamos juntos, que estuvieron apoyando con su fuerza, sudamos la gota gorda subiendo la estructura, nos quedamos con muchas experiencias, pero también quiero agradecer a todos aquellos que no contribuyeron con su fuerza. Por ejemplo, algunos que contribuyeron trayéndonos de comer. Esa fue una bendición muy grande, ¿verdad? Fue un deleite lo que nos trajeron y quiero que sepan que no nada más alimentaron nuestros cuerpos, sino nuestro espíritu. Es muy distinto sentarte a comer a la mesa que estar trabajando duro y que alguien llegue con comida y te sientas a comer sabiendo que estás trabajando duro, se disfruta más y te alimenta internamente. Así que muchas gracias a los que estuvieron apoyando de esa manera. Gracias a las familias de los que estuvieron apoyando, porque sabemos que estuvieron fines de semana sin pasar tiempo con su familia porque decidieron invertir el tiempo aquí. Yo también quiero agradecer a mi familia que me dio permiso, me aguantó, me dieron la oportunidad de, en lugar de estar con ellos, venir a trabajar aquí, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver el resultado. Pero esto es la fase 1 de 6. Hay muchas cosas más que hacer. Pero bueno, todo este trabajo tenía que ver con el cambio de imagen, ¿verdad? El por qué estamos cambiando Árbol Plantado. Y el objetivo específicamente de hoy, para agradecer a Dios, es explicarles a todos, aunque los miembros ya lo saben porque tuvimos una junta, queremos hacer públicas las razones del por qué estamos cambiando de imagen. No estamos meramente tratando de ser relevantes o ir con alguna corriente de moda, cosas de ese tipo, no. Realmente estamos motivados desde la Escritura. Y hace 9 años Dios nos encomendó iniciar una congregación. Y es lo que nos hemos propuesto hacer con el requisito indispensable de que todo lo que hagamos debe ser bíblico. Todo lo que hagamos como iglesia tiene que ser bíblico. Nos lo propusimos, obviamente, con mucha ignorancia, ¿verdad? No sabíamos, si comparamos lo que Dios nos ha permitido entender con lo que entendíamos cuando empezamos, no sabíamos lo que estamos diciendo, pero Dios había puesto en nosotros la pasión de ser bíblicos. Y obviamente ninguna congregación va a terminar de apegarse cada vez más a las Escrituras, pero en 9 años hemos aprendido mucho y hemos madurado mucho. Y sabemos qué cosas hacer, qué cosas no hacer, qué cosas funcionan y cuáles no funcionan, aunque tengas una buena intención. Hemos lidiado con muchos problemas y muchas dificultades, pero nos propusimos desde hace 9 años usar el Salmo 1.3 como identidad. Dice el Salmo 1.3, Reina Valera 60, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y honestamente tuvimos algunos conflictos con este pasaje porque sabíamos y sabemos que algunos lo usan para justificar la prosperidad, la teología de la prosperidad, diciendo que si somos un árbol junto a corrientes de agua, dice, esas corrientes de agua representan el Espíritu. Si estamos haciendo las cosas que el Espíritu nos pida, vamos a prosperar en todo lo que hagamos. Pero obviamente es descontextualizar todo el pasaje, ¿verdad? Nuestro enfoque desde el principio había sido, nuestro objetivo es ser como un árbol plantado, ¿verdad? Pero como una consecuencia de obedecer a Dios, de sujetarnos a Él y de depender de Él. Entonces seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Los árboles que están junto al río se diferencian enormemente de los que están lejos del agua, ¿verdad? En cuanto a su tamaño, el espesor del tronco, las hojas, el fruto, siempre los ves verdes. Y más que pensar en prosperidad, pensábamos en la consecuencia de apegarnos a Dios. Y esa prosperidad era más bien espiritual, no material. En ningún momento estamos esperando hacernos millonarios, ¿verdad? Y tampoco fue nuestro objetivo desde el principio, sino crecer cada vez más a la estatura de Cristo. Así que a pesar de que teníamos el firme propósito de ser bíblicos, debo reconocer que nuestro entendimiento de este pasaje aún estaba limitado. Quisiera que me pusieras la primera imagen, por favor, del logo anterior. Yo sé que todos lo conocen, pero quiero que lo vean por última vez.
Ese logotipo era una representación de lo que entendíamos en el Salmo 1.3. Nos apoyamos con alguien que se dedicaba a eso, que nos ayudara a plasmar esta idea. Esta persona que lo diseñó no era cristiano, no era creyente, no tenía el contexto de lo que estamos hablando y medio lo explicamos, ¿verdad? Y nos trató de plasmar lo que ese versículo podría representar: un árbol, se ve el arroyito de agua, las hojotas grandes, si pones muchas ya no se ve bien, pero unas hojotas grandes porque está ahí en el agua, ¿verdad? Y nos gustó y sentíamos que en cierta manera representaba ese versículo y así lo tomamos, ¿verdad? Pero después de 8 años, como menos, un día leyendo un artículo bíblico, me gusta mucho leer artículos bíblicos de distintos temas. Normalmente no me especializo en leer mucho sobre un tema, sino que siempre estoy leyendo de todos los temas que puedo. Y en uno de esos artículos que nunca volví a encontrar, como un comentario al tema principal, uno de los autores de ese artículo decía que el Salmo 1.3 hacía referencia al Mesías. Y a mí me sorprendió mucho porque jamás vi al Mesías en ese versículo, ¿verdad? Nosotros nos veíamos como ese árbol plantado, ¿verdad? Pero yo nunca me había puesto a meditar que ese versículo no estaba hablando de una persona en general, sino del Mesías. Pero este artículo lo mencionó y no daba ninguna explicación, porque no era el tema que estaba abordando. Así que me di la tarea de ir al original y analizar cómo es que esa persona llegó a la conclusión de que el Salmo 1.3 habla del Mesías y no habla de cualquiera que se proponga simplemente obedecer a Dios, ¿verdad? Así que les explico, la clave está en los primeros 2 versículos. Vamos a Salmos 1.1, Reina Valera 60. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiero leer la Reina Valera 60 porque es la que traduce literalmente lo que dice el original. Ahora, si nos damos la tarea de ir a ver qué dice el original propiamente y cómo se describe este varón, encontramos que se describe con 3 negativos, ¿verdad? No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores y no se ha sentado en silla de escarnecedores. Ahora, si tú lo lees en la NBI, el sentido cambia. Sigue siendo 3 características fundamentales, pero el sentido cambia. Ahora, en hebreo, los verbos anduvo, estuvo y sentado son verbos simples conjugados en tiempo perfecto, es decir, es una acción completada o concluida. Es algo que ya hizo y ya terminó. Cuando dice no anduvo en consejo de malos, deberíamos entenderlo como alguien que nunca anduvo en consejo de malos. Cuando dice no estuvo o ni estuvo en camino de pecadores, según el verbo en hebreo es nunca estuvo en camino de pecadores. Y en la último negativo sería nunca se ha sentado en silla de escarnecedores. O sea, estos 3 negativos no hacen referencia a algo que una persona hace o va a hacer, sino a lo que ya hizo. Y si ya lo hizo y ya lo completó, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿algún inconverso encajaría en la descripción de este varón? No, eso sería muy obvio, pero ¿qué tal una persona regenerada, un nacido de nuevo? ¿Encaja en esta descripción? Y la respuesta es no, porque te aseguro que no nada más una vez anduviste en el consejo de malos y en el camino de los pecadores, haciendo lo mismo que ellos hacen, y todos seguimos pecando de esa manera. Así que definitivamente el Salmo 1.1, este versículo, no puede hablar de ningún hijo de Adán, porque todos los hijos de Adán hemos pecado. Y aún el más perfecto santo que te puedas imaginar, más de una vez falló en estos 3 negativos, ¿verdad? Solo un hombre encaja con esa descripción. Solo un hombre que no es hijo de Adán, el Hijo de Dios, Jesús. Si vamos al versículo 2, Salmos 1.2, también Reina Valera 60 dice, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Y aquí se describe este varón con 2 positivos, ¿verdad? Se deleita y medita. Y aquí la palabra
el verbo medita en hebreo está conjugado en tiempo imperfecto, es decir, es una acción en proceso no completada. Es algo que continúa siendo, algo vigente. Entonces se nos describe como alguien que completó los 3 verbos en el versículo 1 de que nunca anduvo en consejo de malos, ni se sentó en la silla de escarnecedores, ni anduvo en el camino de los pecadores. Y que aún continúa deleitándose, meditando en la ley de Dios. Así que ningún hijo de Adán puede ser identificado en el versículo 2. Porque aunque nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios y meditamos en la palabra de Dios, no lo hacemos todo el tiempo. Recuerden la forma en que Jesús expresó o resumió la ley, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso es algo continuo, ininterrumpido. Siempre deberías hacerlo y no podemos, por más que te esfuerces. Pero en el versículo 2 del Salmo 1 se refiere a alguien que continuamente medita y se deleita en la palabra de Dios. Así que ningún hijo de Adán puede encajar en ese versículo, solo Jesús el Hijo de Dios. Por consecuencia, el versículo 3, ¿quién es el árbol plantado? Solamente puede ser Jesús. ¿Y por qué la alegoría? Bueno, sabemos que la Biblia hace muchas comparaciones o alegorías de hombres con árboles. Pero al hablar de un árbol en específico, Salmos 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si lo ves representado a ese varón, ese árbol tendría que ser una alegoría, una semejanza al árbol de la vida, porque es en el Mesías donde tenemos vida. Así que por muchos años nosotros veíamos o nos veíamos en el versículo 3 del Salmo 1, pero realmente no habla de nosotros, habla de uno solo, y ese es Jesús, el Mesías. Y entender eso en esos pasajes, para mí me cambió radicalmente la manera de ver el Salmo 1. Y analizando lo que nosotros teníamos como imagen y logo de lo que entendíamos en el Salmo 1, al entender esto digo, es que ya no tiene sentido lo que nosotros veíamos. No estamos equivocados aún así. Es decir, esta interpretación es aún más profunda que la que nosotros teníamos, porque claramente la Escritura enseña que nosotros tenemos que esforzarnos por llegar a ser como el varón perfecto. Es una obra de Dios en nosotros y nosotros nos esforzamos. Eso es la santidad, ¿verdad? Trabajar conjuntos. Dios y nosotros nos esforzamos para crecer en santidad y crecer a la estatura del varón perfecto. Así que nosotros, queriendo ser como un árbol plantado, no es incorrecto. El problema es que no veíamos al árbol plantado, ¿verdad? A quien hace referencia, que es Jesús, el Mesías. Así que, aunque lo que hemos hecho no es correcto, no estaba bien comprendido. Nos hemos esforzado en ser como ese árbol plantado, como una consecuencia de obedecer a Dios, pero no como nuestro esfuerzo por imitar a Cristo, dado que el árbol es Cristo. Así que de ahí parte la idea de replantear lo que estamos haciendo. Y sobre todo, como hemos aprendido mucho y hemos madurado mucho, el enfoque era buscar una manera de representarnos mejor ante quien no nos conoce. Y lo digo por esto, porque ese árbol jamás nadie lo entendió como una iglesia. Llegaban aquí las personas tocando, oiga, aquí regalan arbolitos. Oiga, ¿ustedes son un vivero? Nadie dijo, mira, es una iglesia. Aunque ahí decía, iglesia cristiana, la gente no lee, ¿verdad? Me da mucha risa. Ves las publicaciones y el precio y escriben, ¿cuánto cuesta? Ahí está la lona, el logo, iglesia cristiana. Dicen, oye, aquí es un vivero. La gente no lee. Así que buscábamos una manera de tratar de plasmar mejor que somos una organización, que somos una iglesia, y quitarnos un poco la idea del vivero. Ahora, queríamos también que no nada más cambie nuestro logo, ¿verdad? Sino que cambiara para bien, de manera que nos haga recordar constantemente
porque ese logo está ahí, ¿verdad? Se llama eslogan, una frase que se diseña para que cuando la leas constantemente te esté explicando en términos simples la idea. Pero la forma en que la elegimos nosotros no es tan simple, pero es intencional. Pero la idea era tratar de comunicar al que vea el logo, sobre todo al que ya sabe el contexto de lo que es, un recordatorio constante de lo que debemos hacer. Y para eso nos pareció bien usar una frase escrita en 1674 en un devocional atribuido a Jodocus van Lodenstein, pastor en una iglesia reformada en aquel entonces. Cuando hablamos de una iglesia reformada o la palabra reforma, muchas veces asociamos, los que no conocen el contexto, cuando hablamos de reforma hablamos de cambios nuevos, cambios para bien, ¿verdad? Cuando tienes algo y le haces reformas, lo entendemos normalmente como agregarle mejoras, agregarle nuevas adecuaciones o configurarlo de una manera nueva, más eficiente. Pero el contexto correcto de la palabra reforma no es ese. El contexto correcto, el significado correcto de la palabra reforma es reformar, pero en el sentido no de agregarle cosas nuevas, sino de volver a la forma original. Cuando hablamos de una iglesia reformada en ese sentido, porque hay muchos sentidos hoy actualmente de lo que es una iglesia reformada, pero si hablamos en el sentido literal de la palabra reformada, se identifica una iglesia que constantemente quiere estar asegurándose que regresa a lo que las Escrituras dicen, porque como humanos tendemos a desviarnos. Entonces, cuando digo que este Van Lodenstein de 1674 estaba en una iglesia reformada y era pastor, es una iglesia que se esforzaba por ser bíblica. Cuando hablamos de la reforma protestante, hablamos de la demanda de que la iglesia en los tiempos de la reforma regresara a las Escrituras. Entonces, Van Lodenstein y sus contemporáneos enfrentaron un peligro llamado formalismo. Según esto, un artículo que leí al respecto, el peligro del formalismo, dice, es que un miembro de la iglesia podría escuchar la verdadera doctrina bíblica, participar en una iglesia cuya adoración está regulada bíblicamente y, sin embargo, no tener la fe verdadera. Eso es lo que debemos entender como formalismo. Estás en una iglesia donde se predica la Biblia fielmente, donde tiene regulado todo lo que hacemos para que sea bíblico. Más adelante vamos a entrar en el proceso de empezar a transmitir también las alabanzas, y los que nos acompañan en línea se van a dar cuenta que lo que cantamos es bíblico. Cada ministerio, cada cosa que hacemos nos aseguramos de que sea bíblico. Dice, pero habiendo personas que están en una iglesia donde se predica fielmente la Biblia y todo lo que se hace está regulado por la Biblia, aún así corren el peligro de no tener la verdadera fe. Dice, ellos creían, en aquel entonces, los pastores reformados, ellos creían que una vez que los aspectos externos de la religión habían sido reformados cuidadosa y fielmente según la palabra de Dios, la gran necesidad de todos los pastores era guiar a las personas en la verdadera religión del corazón. Es decir, pensar que eres cristiano porque estás en una iglesia bíblica. Pensar que vas a salvarte porque te congregas en una iglesia bíblica, pero no vives lo que aprendes. Vienes, te sientas, dices, qué buen mensaje bíblico, aprendí mucho. La alabanza, pura Biblia. Los ministerios, bien bíblicos. Y te vas a tu casa y vives como mejor te parece. Haces lo que mejor te parece y no tomas en cuenta la Escritura. Ese es el peligro del formalismo. Y a eso se estaban enfrentando en aquellos tiempos, 1674. Así que yo creo que podemos identificarnos muy bien con esa situación. Ya hemos visto que entre nosotros, personas que considerábamos genuinos nacidos de nuevo, que les dimos responsabilidades, que le dimos la confianza, apostataron. Dices, ¿por qué? Si tienen externamente todo lo que necesitan para hacer las cosas bien, pero internamente no tienen a Dios.
parecen cristianos, ellos se sienten cristianos, pero en realidad no lo son. Estamos enfrentando el mismo peligro. Podemos cometer el error de pensar, si todo lo que tenemos externamente está regulado por la Biblia, todo debería marchar bien. Y cada vez aprendemos que eso no es así. Porque aunque es un factor fundamental que regulemos con la Escritura todo lo que hacemos, el problema principal es nuestra naturaleza. Y tendemos a olvidarnos de eso porque nos acostumbramos a que las cosas que hacemos son bíblicas. Y nos sentimos seguros porque sabemos que lo que estamos haciendo está bien hecho, sin examinar la motivación de lo que estamos haciendo. Sí, debemos hacer lo que está bien hecho, pero no simplemente es hacerlo porque está bien, sino porque quiero agradar a Dios. Porque mi intención es tener una transformación interna que como consecuencia me lleve a hacer lo bueno. No hago lo bueno porque es bueno, hago lo bueno porque necesito cambiar. Necesito obligarme a mí mismo a hacer lo que agrada a Dios. Es decir, podemos olvidar el problema de nuestra naturaleza porque externamente las cosas están bien. Así que me pareció muy apropiado tomar las palabras atribuidas a este pastor que escribió en uno de sus devocionales. Su intención no era crear un eslogan, no era hacer una frase pegajosa. Él escribió esto como un recordatorio para todas las iglesias de aquel entonces, que después de pasar por un proceso de reforma, tal como Árbol Plantado lo vivió, empezaron a enfrentarse a ese problema. Y decidimos dejar las frases, las palabras que él escribió en su idioma original, que es latín, para recordarnos que eso proviene de hace varios siglos y que la iglesia ha enfrentado ese problema desde hace varios siglos y que nosotros no nos vamos a sentir excluidos de esa misma problemática, sino que tenemos que aprender de lo que ellos vivieron para que no nos pase a nosotros. ¿Me ponen la segunda imagen, por favor? Este es el eslogan que vamos a estar usando y se va a preservar en el idioma original. Ecclesia semper reformanda secundum verbi Dei. ¿Por qué no lo pones en español? Precisamente para que me preguntes qué significa, ¿verdad? Para que recuerdes que no lo inventamos nosotros, sino que viene de aquellos tiempos. Se debe traducir así: la iglesia debe siempre reformarse de acuerdo a la palabra de Dios. La iglesia debe siempre reformarse de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa reforma es externa e interna. Externa en las cosas que hacemos cuando nos congregamos, interna en las cosas que haces en tu vida diaria y el por qué lo haces. Aplicamos la Escritura a todo lo que hacemos aquí, pero tienes que aplicar la Escritura a todo lo que decides aquí, todo lo que piensas aquí, a todo lo que amas. No sé si se han dado cuenta, en Fundamentos, en el tema de naturaleza humana, hacia allá estamos yendo. Que te des cuenta cómo las cosas que sabes muchas veces no las estás aplicando. Formalismo. Necesitamos aprender y necesitamos estar atentos, ¿verdad? Así que cada que leas, y espero, cada que leamos Ecclesia semper reformanda secundum verbi Dei, pensemos que dado que tenemos una congregación donde nos aseguramos de que todo lo que hacemos es bíblico, no debemos confiarnos, debemos estar siempre trabajando para asegurarnos que nuestro corazón y nuestra vida sean también reformados por la palabra, mediante el Espíritu de Dios en nosotros. Es un llamado de atención a todos nosotros a estar cuidándonos internamente, a no dejar el conocimiento aquí y ya, sino que cuando se presenta la situación o la oportunidad de decidir, uses la palabra para tomar una decisión, te guste o no te guste. Que no antepongas tus deseos, tus ganas, tus sueños, sino que antepongas la palabra a tus sueños, a tus ganas y a tus deseos. Así que juntando la necesidad de un nuevo logo y querer transmitir un eslogan, llegamos a este logo. ¿Me pone la tercera imagen, por favor? No son dos, es uno con dos variantes. Uno para cosas más formales y otro para cosas más cotidianas o normales. Pero en esencia, en el centro está lo mismo. Un árbol junto a corrientes de aguas. Pero ese árbol no somos nosotros, ¿verdad?
no es un hijo de Adán. Ese árbol es Jesús. Nuestra identidad está en Él. Cada vez que hablemos de árbol plantado, tenemos que acordarnos, es Jesús. Y es Él nuestra identidad. Él es nuestro objetivo. Crecemos porque queremos ser como Él. Así que consideramos que este nuevo logo, junto con el eslogan, nos representa mejor. Representa mejor la madurez que hemos adquirido, el aprendizaje por el cual hemos pasado, momentos muy gratos, momentos muy dolorosos. Hemos llorado juntos, nos hemos reído juntos, hemos hecho de todo. Y espero que quede claro que este cambio de imagen tiene que ver con la esencia de lo que hacemos. De aquí en adelante van a ver que vamos a empezar a cambiar todo, ¿verdad? Vienen muchas cosas, cambiar en las redes sociales, cambiar en las transmisiones, terminar por fin hacer un nuevo sitio web que nos hace mucha falta. Hay muchas cosas en este auditorio que tenemos que cambiar para recordarnos constantemente esto. Es decir, no buscamos simplemente que se vea bien. Buscamos que sea un recordatorio constante y que además se vea bien, ¿verdad? Es el lugar donde venimos a convivir, donde pasamos mucho tiempo juntos, queremos que sea un lugar agradable. Un lugar que se sienta nuestro, ¿verdad? Pero que constantemente nos recuerde la importancia de estar siendo reformados internamente. Al final se les va a repartir un recuerdito gratuito para que lo peguen en algún lugar y se acuerden de esto. Necesitamos también que la gente se dé cuenta que ya cambiamos, ¿verdad? Así que si nos puedes ayudar a compartirlo en redes sociales, lo que puedas, para que la gente se entere que ya cambiamos y que no, como decía Antonio, no piensen que somos otros, ¿verdad? Un nuevo árbol plantado o un clon de árbol plantado, ¿no? Sino que sepan que ya hicimos ese cambio. También les pedimos que si ese regalito que se puede pegar lo van a poner en su coche o en algún lugar público, sean congruentes con esa calcamonía, ¿verdad? Si lo vas a poner en tu carro y tienes el mal hábito de estallar en ira cuando alguien te cierra o no te deja entrar y vas a dejar que la carne fluya, mejor no le pongas la calcamonía, ¿verdad? No queremos que nos pase como el pescadito, que al principio, mira un cristiano, y luego oyes lo que dice y ves cómo hace y cómo te cierra, y dices, no, se me hace que el carro lo vendieron y no le quitaron la... Así que adquirimos una responsabilidad, ¿verdad? Si vamos a hablar del nuevo logo y la nueva imagen, bueno, sé congruente a lo que se supone que está plasmado ahí, ¿verdad? A lo que queremos comunicar. De manera que no sea publicidad negativa para nosotros, sino al contrario, un distintivo de alguien que es ejemplar cuando conduce o donde lo vayas a poner. Bien. Entonces, para efectos de lo que somos en árbol plantado, podemos verlo de esta manera. Hemos crecido, hemos aprendido cada vez más y no vamos a terminar. El eslogan tiene que ver con una reforma continua, siempre reformándonos. Siempre con el entendimiento que Dios nos dé, apegarnos cada vez más, hacer los ajustes, asegurarnos y cuidarnos de permanecer bíblicos. Tenemos una enorme responsabilidad porque a pesar de que la pandemia parece haber afectado grandemente en muchas áreas, en árbol plantado fue al revés. Hemos recibido más de 100 nuevos congregantes que nos encontraron debido a la pandemia. Si no hubiese sido por la pandemia, nunca nos hubieran escuchado. Pero debido a la pandemia, nos encontraron. Entonces, estuvimos muy limitados. Quiero que vean esta perspectiva. Estuvimos muy limitados. Dios nos ordena congregarnos y luego Dios mismo impidió que lo hiciéramos. Ahí hay un propósito, ¿verdad? Hay que valorar. Y yo valoré mucho todo esto, no sé tú. Valorar que te congregas, valorar que tienes salud. Pero nos enfocamos tanto en mantener como podíamos los servicios que se vuelve difícil pensar que alguien
quiera conocer el Evangelio o quiera conocer a una iglesia cuando no estamos enfocados en los de afuera. Como hermanos estuvimos trabajando juntos, entre todos sostuvimos a los que no tenían trabajo, a los que no tenían comida. Ese fue un trabajo de toda la iglesia, ayudándonos unos a otros. Como dijo Pablo, la abundancia de unos suplía la necesidad de otros. Y podemos estar muy contentos porque sabemos que nuestra naturaleza humana está opuesta a eso. Y el hecho de que nos pusiéramos todos de acuerdo para sostener al que no tenía lo suficiente para la vida, habla de que Dios estuvo trabajando en nosotros. Estuvimos separados, pero créeme, me parece que como iglesia es cuando más unidos hemos estado. Y Dios le ha placido, aunque no era nuestro enfoque, darnos responsabilidad de hasta ahora al menos 100 personas más. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Cuál es la recompensa del siervo fiel? Más trabajo. ¿Verdad? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero la característica es que ni lo poco ni lo mucho era del siervo, sino de su Señor. Y la recompensa es mayor responsabilidad. Y Dios nos está trayendo más personas, porque Él quiso. Nos está trayendo más responsabilidades. Necesitamos trabajar, no como antes, porque todavía no podemos, pero con mayor inteligencia. Adaptarnos. Así que necesitamos que sirvas, que tomes una decisión y que uses tus dones al servicio de los demás. Nada parece indicar que van a dejar de venir. Si Dios sigue enviándonos más personas, tenemos que verlo como una buena señal y un compromiso de crecer cada uno en lo individual, no olvidándonos de que el problema somos nosotros. De tomar decisiones bíblicas, de ser honestos unos con los otros. Mateo 18, versículo 15, si ves que tu hermano peca, repréndele estando tú y él solos. Lo necesitamos, mucho. Necesitamos que haya hermanos que cuando se enteran que alguno de nosotros está desviándose del camino correcto, lo ame lo suficiente como para ir a hablar con él. Somos una familia en Cristo y me siento orgulloso de servirle a Dios junto con ustedes. Ver personas que están dispuestas a trabajar a pesar de los riesgos, a pesar de carencias, a pesar de distancias. Algunos de los que estuvieron trabajando aquí vienen de muy lejos, muy lejos, sin transporte propio que vinieron. Y eso habla mucho de Dios y de ellos. Así que no seas negligente, no te acomodes. Aquellos que quizás están en su casa y no tienen enfermedades graves, no tienen ningún riesgo genuino y aún así tienen miedo, necesito decirte esto: corres un serio peligro. Y no es contagiarte de COVID, es darte cuenta que tengas una falsa seguridad de salvación. Porque ¿cómo vas a sobrevivir sin congregarte? ¿Cómo vas a crecer sin servir? ¿Pudiese alguno vivir separado de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que entendemos perfectamente que hay personas que por cuestiones de salud sería demasiado peligroso que vengan a congregarse. Pero también sé que casi no hay nadie así. Así que es mi responsabilidad exhortarlos y decirles la verdad. Separados de Cristo, nada pueden hacer. Y si nos llaman a cuentas el día de hoy, te va a decir Jesús: ¿qué hiciste con lo que te di? Y no sé qué excusa le puedas dar, porque el miedo no es una excusa. Así que hay que activarnos. Todas las áreas están buscando la manera de adaptarse a esta situación. Al parecer va todo mejorando. Esperemos que sí, dejar esto atrás. Pero si no, esta es la nueva manera de hacer las cosas. Y si Dios lo permitió, tiene buenas razones. Y el mandato que nos ha dado no cambia, ¿verdad? Hacer discípulos, predicar el Evangelio.
Gracias a Dios, hoy en día estamos llegando a muchos más lugares. Cada año hacíamos una reflexión de los países a los que estamos llegando, ahora es más. Y al mismo tiempo más responsabilidad, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera que por favor reflexiones. No sé cuánto tiempo tengas en árbol plantado. Algunos también tienen 9 años de los que están aquí, otros menos, otros más. Lo importante es que pienses qué has hecho en todo este tiempo. Vas creciendo a pesar de la pandemia. ¿Tienes la conciencia limpia? Diciéndole a Dios, me estoy cuidando, humanamente hablando, pero estoy confiando en ti. Y estoy haciendo lo que está en mis manos para servirte. De manera que si me llamas a cuentas, tendré la conciencia limpia, que aunque tengo errores y defectos, hice lo que estaba a mi alcance. Necesitamos esos cristianos que confían en Dios, que dependen de Él y que saben que deben de esforzarse. Saben que tenemos que rendir buenas cuentas. Así que cada aniversario lo vemos como una rendición de cuentas a Dios, ¿verdad? Señor, aquí estamos, nos has dado 9 años. Júzganos. Ten misericordia de nosotros porque hemos cometido muchos errores. Cámbianos, prepáranos para servirte mejor, pero sobre todas las cosas no nos entregues a nuestros propios deseos. Queremos hacer lo que Él ha dicho que se debe de hacer. Y solo lo que Él ha dicho. Y que nos perdone cuando nos desviemos, pero que el desvío no sea voluntario. Y cuando alguien se equivoque, Dios nos dé la gracia para decirnos unos a otros que estamos en un error. Y que tengamos también la capacidad de aceptarlo. Aceptar nuestro error, pedir perdón y arrepentirnos. Esa es la esencia de lo que necesitamos. Y quisiera pedirte que ores junto conmigo para pedírselo a Él. Y sabemos que lo que pedimos le agrada. Y si pedimos conforme a su voluntad, dice la Escritura, no será hecho. Así que podemos orar con mucha confianza. Así que vamos a orar, Señor. Estamos muy agradecidos por tu enorme misericordia y tu enorme paciencia para con nosotros. Porque no es por nosotros que nos has usado, sino a pesar de nosotros. Estamos llenos de defectos, Señor. Tenemos muchas cosas que aprender y sin embargo te ha placido usarnos como un medio para llevar tu palabra a aquellos que la están buscando o a aquellos que jamás la habían escuchado. Te rogamos, Señor, para que a pesar de nuestros defectos podamos serte útiles, que podamos ir creciendo, adaptándonos a esta situación con gozo, sin importar carencias, enfermedades o dificultades, confiando en que debemos hacer lo que corresponde y que si es así, Señor, tú eres fiel y justo para ayudarnos, para perdonarnos, porque el obrero tiene derecho a su salario. Enséñanos, Padre, a confiar en ti, a depender de ti. Hay muchas cosas que escapan a nuestro control, muchas cosas de las que ni siquiera estamos conscientes, pero podemos confiar en ti que lo sabes todo, que todo lo has ordenado de manera que se cumpla tu voluntad. Así que por más que nos sentemos a planear, como ya nos lo demostraste, no son nuestros planes los que determinan el éxito, sino hacer tu voluntad. Cambiaste todos nuestros proyectos, cambiaste todas nuestras actividades, que te pareció que eso era lo mejor y te agradecemos, Padre. Pero te rogamos que no nos dejes ociosos, que ninguno de nosotros esté perdiendo el tiempo, que ninguno de nosotros viva atemorizado por la situación, sino que pueda confiar en ti. Que podamos estar conscientes de que tú eres quien nos sostiene y que ninguno llega antes o después a la meta, sino en el momento que tú has definido en tu soberana voluntad. Así que enséñanos, Señor, a mantener la frente en alto, a enfrentar las situaciones confiando en ti, sin importar cuán difíciles sean. En medio de la enfermedad o incluso la muerte, queremos dar un buen testimonio, Señor, de que somos tus hijos, que confiamos en ti, aún en el día de nuestra muerte.
Danos la capacidad de permanecer en pie. Danos la capacidad de razonar usando tu palabra. Danos la capacidad, Señor, de permanecer fieles para obedecerte. Y sin embargo, al ver que nos esforzamos y que hacemos tu voluntad, que nunca olvidemos que siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos porque solo estamos haciendo lo que nos has pedido, Señor. Queremos que tu nombre sea glorificado y no el de la iglesia o el de alguien aquí en particular. Queremos que tú seas exaltado, Señor. Y cuando nos oigan hablar de ti, tú seas glorificado. Que se sorprendan de tu sabiduría, Señor, de la profundidad de tu palabra que tú has derramado para que entiendan. Que cada cosa que hagamos, Señor, resulte en acción de gracias para ti. Permítenos continuar haciendo todo gratuitamente como lo hemos hecho hasta hoy, Señor. Queremos, Padre, presentar el Evangelio, las enseñanzas, todo lo que hagamos de forma gratuita. Te rogamos que nos permita seguir haciéndolo, Señor, para que lo que hacemos esté al alcance de todos. Danos la capacidad de ver nuevas alternativas, nuevas formas de alcanzar más personas, con el objetivo de que te conozcan. Y si ya te conocen, Señor, que te conozcan mejor. Ayúdenos, Señor, a enseñar qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos en nuestra vida y cómo lo enseñamos a otros. De manera que seamos hallados fieles en el uso de tu palabra y fieles por la forma en la que nos comportamos y caminamos en nuestras vidas. Gracias por árbol plantado, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Tu nombre sea glorificado para siempre. Amén. Pueden sentarse. Pasamos al video, ¿correcto? El equipo de imagen preparó un video donde es una recopilación de lo que ha sucedido en este año, y en este video es donde van a aparecer las fotos que les estuvimos pidiendo, ¿verdad? Quiero que antes del video entiendan esta diferencia para que vean e identifiquen a las personas. Todos aquellos que no son de aquí, es decir, localmente, en su fotografía va a aparecer la ciudad y el país de origen. Y el objetivo es que los estamos invitando a celebrar el aniversario junto con nosotros porque han sido parte de nosotros durante todo este tiempo. Y que se vean, ¿verdad?, en el video. Así que todos aquellos que son foráneos, pongan atención, su foto va a salir. Y también si tú mandas en la foto, ahí vas a salir, ¿verdad? Espero que salgas bien. Los que no te conocen, pues no saben ni idea de si saliste bien o mal, porque es la primera vez que te ven, pero los que ya te conocemos, sí vamos a saber, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿me ponen el video?
¿Se vieron o no se vieron? Bueno, como espero que hayan podido ver, como quiera este video se va a subir a las redes sociales para que lo puedan ver con detalle, sobre todo los que son foráneos. Son muchas fotos, tuvieron que pasar muy rápido para que no estuviera mucho. Me despido entonces de ustedes, los dejo.